de ley sobre el teletrabajo, el cual ya se viene aplicando en el país con mayor medida a raíz de la pandemia del COVID-19. Para esto, César, si nos pudieras explicar, actualmente ya rige una ley del teletrabajo, ¿qué es lo que implica esta norma actualmente? Actualmente y desde el año 2013 tenemos una regulación sobre el teletrabajo. El propósito de esta norma fue regular a estas actividades laborales que se realizan de manera remota, es decir, no de manera presencial en el centro de trabajo y con el uso intensivo de la tecnología. En ese momento la norma, todavía vigente, dispuso de que el teletrabajo, el cambio a teletrabajo, mejor dicho, requería acuerdo de partes, en primer lugar, y en segundo lugar, que quien debía asumir los equipos de trabajo, los medios de trabajo, debía ser el empleador. O si lo hacía el trabajador, el empleador debía compensarlo económicamente. El reglamento luego precisó que esa compensación era fijada por acuerdo de partes y que el monto no suponía costo laboral para el empleador, porque no era parte de la remuneración del trabajador. Esta norma, vigente desde el año 2013, tuvo una baja acogida, es decir, las empresas no se sintieron motivadas con esta regulación. Lo que había sí en la práctica en muchas empresas era un home office, más que un teletrabajo propiamente, ¿no? Donde los trabajadores eventualmente, excepcionalmente, laboraban desde casa, digamos una vez al mes, dos veces al mes, y las empresas lo tenían planteado como un beneficio para el trabajador. Así como te doy el día libre por tu cumpleaños, te doy la oportunidad de trabajar alguna vez desde tu casa. Todo cambia en marzo del año pasado con la declaratoria del estado de emergencia nacional por el advenimiento de la pandemia del COVID-19 y las medidas que fijó el entonces presidente Vizcarra para evitar pues que el COVID llegara y pasara lo que pasó, ¿no? Lamentablemente. A raíz de ello, al gobierno el gobierno, digamos, emitió una disposición especial a través del decreto de urgencia regulando una figura ad hoc para la emergencia sanitaria que hoy está vigente, que es el trabajo remoto. Las principales diferencias entre la ley del 2013 del teletrabajo y la norma del trabajo remoto es que este último se puede fijar de manera unilateral, es decir, el empleador no necesita permiso de los trabajadores, y en segundo lugar, no se exige al empleador el compensar económicamente a los trabajadores o el poner pues, los equipos, las herramientas para que el trabajador labore en casa. Esa situación, que sin duda hace más flexible la regulación, más el confinamiento, pues ha hecho que hoy día una gran cantidad de trabajadores laboren remotamente. La estadística que el Ministerio de Trabajo presentó hace 2 o 3 meses decía que habían como más de 200.000 trabajadores laborando remotamente. Ojo, no solo es porque la norma sea más flexible, sino también por la misma situación de confinamiento, de pandemia, ¿verdad? Que exigió que las empresas muevan a su gente a trabajar desde casa. Y bueno, lo que tenemos hoy día, como bien señalabas, es un proyecto de ley aprobado hace 2 viernes por el Pleno del Congreso, todavía no promulgado por el presidente, con lo cual todavía no es ley, que introduce cambios a la norma original, a la norma del Exacto. 2013. Y justo en esa parte, ¿cuáles son los cambios principales que trae esta nueva propuesta? Buena pregunta, Silvia. En primer lugar, la propuesta señala de que si bien, al igual que la norma anterior, la del 2013, el teletrabajo debería implementarse por acuerdo de partes, se permite que el empleador decida hacerlo de manera unilateral también, siempre y cuando hayan razones objetivas, dice la norma. Es decir, el empleador tendría que justificar por qué unilateralmente dispone del teletrabajo. Primer punto. Segundo punto, esta norma o este proyecto de ley, a diferencia de la ley original, también regula o permite el teletrabajo desde el exterior del país.
la norma original de teletrabajo solo estaba pensada en el teletrabajo local, digamos, de una persona laborando remotamente desde su casa, por ejemplo, pero dentro del país, no fuera del país. A mí me parece adecuado que también se hable del teletrabajo fuera del país, porque hay peruanos que se van a trabajar fuera, ¿no? Entonces es natural que puedas, digamos, salir del país y continuar trabajando, como ocurre hoy día con el trabajo remoto. Ahora, ¿qué otra novedad más o adicional tenemos? Es, aparte de esta cuestión de la posibilidad de que el empleador unilateralmente disponga la ejecución del teletrabajo, es que la norma recoge el derecho a la desconexión digital, que como recordaremos, al día de hoy solamente la tenemos contemplada en el marco legal sobre el trabajo remoto, pero no en el marco legal del teletrabajo, lo cual está mal, ¿no? Porque ambos trabajadores tienen derecho a gozar de esta desconexión. Pero yo creo que esta norma o este proyecto corrige ese error al recoger a la desconexión digital también para el caso del teletrabajo. Que mientras el trabajo remoto esté vigente, que al día de hoy está vigente hasta el 31 de julio, las empresas se pueden seguir acogiendo al trabajo remoto. Pero una vez que ese trabajo remoto deje de estar vigente y se quiera mantener con esta estructura laboral de tener a los trabajadores en sus casas laborando, trabajando, se va a tener que ir o migrar hacia el teletrabajo, asumiendo el costo. O bien el empleador poniendo los equipos, o bien el empleador pagando una compensación económica.